Y es mi oración de que tanto usted y yo podamos sacar las enseñanzas que tiene la palabra para nuestro crecimiento espiritual en esta mañana. Sí quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer una vez más esta porción desde el versículo 13 hasta el versículo 16. ¿Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado? Dice la palabra de la siguiente manera. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra no de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habían padecido habéis padecido de lo que vosotros, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Señor, en esta mañana ponemos tu palabra en tus manos. Ponemos a Dios para que tú puedas hablar de manera especial como siempre lo haces. Que aquel que no te conoce pueda encontrar salvación a través de tu palabra. Aquel que te conoce pueda encontrar consuelo a través de tu palabra. Señor, permite de que el predicador pueda hablar tu palabra, no los deseos de su corazón. En tus manos nos encomendamos, oh Dios, para que tú hagas la obra. Que tu palabra traiga salvación al que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Estos pasajes que acabamos de leer nos permiten ver un contraste entre la iglesia de Tesalónica y los judíos incrédulos que perseguían a la iglesia. Como ya estudiamos en las últimas 2 semanas, en esta sección nos permite ver dos cosas claras. Vemos por un lado al Señor Jesús cómo está obrando en personas que han sido regeneradas, para irlos santificando, para irlos formando conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y por otro lado, vemos la dureza de un corazón que se resiste a someterse al señorío divino. Vemos un corazón duro que rechaza la voluntad de Dios y que quiere hacer su propia voluntad. Hoy estudiaremos a ese pueblo que, a pesar de que fueron expuestos por muchos años a la revelación divina de Dios, no respondieron adecuadamente a ese privilegio, sino que respondieron con rechazo e incredulidad. Así que el apóstol Pablo, en medio de la alegría, el versículo 13, nos dice de que él
está alegre, está gozoso, da acción de gracias. O sea, en medio de la alegría por el arrepentimiento de los hermanos de Tesalónica, Pablo recuerda el desastre, si me permite llamarlo de esa manera, espiritual de los judíos. Ahora déjenme hacerle un repaso rápido, solamente les voy a mencionar. Él está agradecido en primer lugar, versículos 13 y 14, porque los tesalonicenses recibieron la palabra, fueron transformados y estaban dando evidencia de esa transformación. En segundo lugar, está agradecido porque los tesalonicenses honraron a los santos, es decir, imitaron a los apóstoles y a los colaboradores de los apóstoles. Eso lo encontramos en el versículo 14. Y en tercer lugar, el apóstol está agradecido con Dios porque estos hermanos perseveraban a pesar del sufrimiento que estaban padeciendo. Era una iglesia que estaba firmemente a pesar del sufrimiento. Así que la iglesia de Tesalónica, mis amados, era una iglesia que motivaba alegría y es un ejemplo al cual debemos seguir. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra, obedecieron la palabra, imitaron a los líderes espirituales, a otras iglesias, y porque mantenían firmes en medio de las dificultades con su mirada puesta en la gloria eterna. Hasta ahí todo parecía alegría. Pero el apóstol Pablo da un giro de 180 grados en su argumentación al final del versículo 14 y apunta ahora a los judíos. Y de un momento de alegría pasa a un momento, si lo podíamos llamar de esta manera, de desespero por lo que está pasando con los judíos. Así que en los versículos 15 y 16 vamos a ver tres marcas de la incredulidad. De la incredulidad. Estas marcas se hacen evidentes en la ceguera espiritual que estas personas tenían hacia la luz del Evangelio. Miremos la primera. La primera característica que encontramos aquí es un rechazo a la palabra que está en contraposición directa a lo que significa una disposición activa a la palabra de Dios. O sea, en estas personas vemos un rechazo a la palabra que está en contra a la disposición a la palabra de Dios que ya estudiamos. Entonces, lo primero que miramos ahí es esto. En esta gente había una ceguera o un rechazo al Evangelio. Cuando uno mira al Señor Jesucristo y sus enseñanzas, uno puede mirar que eran contrarias a la realidad de los líderes espirituales y las enseñanzas de los líderes espirituales judíos. Los líderes judíos o religiosos no podían tolerar que ninguna nueva enseñanza se presentara que fuera contraria a lo que ellos habían enseñado o estaban enseñando. Por eso a Jesús lo consideraban como un enemigo. No solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Y ante los ojos de estos hombres, Jesús debería ser eliminado. En el capítulo 9 de Hechos, se nos introduce a un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un fariseo de alto rango. Y su característica principal era perseguir a la iglesia y matar a los cristianos. En su comienzo de perseguir a la iglesia, Saulo pensaba que el cristianismo era una herejía. En su camino a Damasco, como todos conocemos la historia,
fue alcanzado por Jesucristo y fue preparado o fue llamado para predicar el evangelio, predicar que Jesús era el Mesías. Ahora el perseguidor se había convertido en perseguido, porque ahora él se constituyó en una amenaza para los judíos. Es más, él mismo en 2 Corintios, capítulo 11, 24, no tiene que buscarlo, pero en 2 Corintios 11, 24, cuando él está hablando de todos los sufrimientos que él sufrió a causa de los judíos, dice: 5 veces me han dado los judíos 39 azotes. O sea, 5 veces lo atraparon y le dieron una paliza, si me permite usar esa palabra. Pablo estuvo en un conflicto constante con los líderes religiosos y aún también con los líderes paganos. Cuando usted llega a Hechos capítulo 17, que es cuando llega a Tesalónica, ya le hemos hablado bastante, allí no hubo tampoco mucha diferencia. Pablo y sus colaboradores tuvieron conflictos con los judíos, con los paganos, y tuvieron que salir de allí. Ahora, la pregunta que uno hace, o que nos tenemos que hacer: ¿por qué la incredulidad de ellos si tuvieron tantos privilegios? ¿Por qué los judíos eran tan incrédulos a pesar de todos los privilegios que ellos habían tenido? Vaya, por ejemplo, a Romanos capítulo 9, versículo 4, para que leamos un poco sobre esos privilegios. Dice que son israelitas, de los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de que ellos son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos tenían tremendos privilegios y oportunidades a través de todos los siglos. Ahora en Tesalonicenses capítulo 2, en Tesalonicenses capítulo 2, vemos a Pablo que gira su atención a la rebeldía o a la rebelión de este pueblo para mostrar el contraste entre la alegría por los que creen y la tristeza por los que rechazan. Vamos por ejemplo, en Romanos capítulo 9, pensando en esa tristeza que presenta Pablo en Tesalonicenses, hay un versículo que tiene que venir a nuestra mente en Romanos capítulo 9, ahí donde estamos. Ahí atrasito, el versículo 1: verdad en Cristo digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo los amaba tanto, anhelaba tanto la salvación de este pueblo, de estas personas, que dice que desearía yo estar separado de Cristo con tal de que ellos alcanzaran salvación. Mire la actitud de Pablo frente a los que lo perseguían. Ellos lo estaban persiguiendo, lo estaban calumniando. Y él está diciendo aquí: Señor, lo que estuviera a mi alcance yo lo daría para que fueran salvos.
Ahora encontramos, es la misma actitud del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Una de sus palabras: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la misma actitud que encontramos en Esteban. Estaban muriendo apedreado. Y Esteban, está muriendo apedreado y dice: Señor, perdónalos. Ahora, pensando en el rechazo de los judíos a Cristo, pensemos en lo que Cristo dijo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 41. Lo tiene. Dice que cuando llegó Jesús a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Dice que lloró sobre ella. Y esto es lo que decía a través de sus lágrimas, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Eso es lo que decían las lágrimas de Jesús. Oh, si ustedes pudieran identificar lo que está delante de ustedes. Oh, pero tus ojos están cerrados a esa verdad. Jesús lloraba por la incredulidad de este pueblo. Si tan solo conocieran la paz que está delante de ustedes. Mire el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, mire lo que dice, no conociste, o déjeme usar otra palabra, no identificaste el tiempo de tu visitación. Es decir, Jesús dice: no identificaste cuando Dios vino y se presentó delante de ustedes. No identificaron cuando se les ofreció la paz. Van a ser destruidos. Ahora sabemos por la historia de que esto ocurrió luego en el 70 después de Cristo, cuando los gentiles vinieron y tomaron a Jerusalén y mataron a más de 1 millón de judíos y arrasaron con todo y no quedó piedra sobre piedra con el general Vespasiano. Recordemos que este pueblo se rebeló contra la palabra de Dios y la salvación que Dios les ofreció. Si vamos un poco atrás de ellos, salieron de Egipto y apenas entraron al desierto, comenzaron a adorar ídolos. Y consecuencia de eso, muchos de ellos fueron asesinados, muchos murieron, no entraban a la tierra prometida. Luego, dice la Escritura, se rebelaron contra la verdad de Dios o la autoridad de Dios representada en Moisés, dirigidos por Coré. ¿Recuerdan usted que luego la tierra se abrió y se los tragó a toditos? Este pueblo repetidamente mostraba desinterés en Dios y desprecio por la palabra de Dios. Desprecio por la voluntad, desprecio por el propósito y desprecio por la verdadera adoración. A pesar de que la tenían a toda su disposición. Apenas entraron a la tierra prometida, ¿qué pasó con ellos?
se dejaron seducir por la idolatría y siguieron en la idolatría. Dios en Deuteronomio 28 les promete bendiciones o les promete maldiciones. Y trágicamente este pueblo, en lugar de escoger las bendiciones, que escogieron? Las maldiciones. Prefirieron entregarse a la adoración a Baal y a otros dioses. Toda la historia de este pueblo es una tragedia. Porque continuamente se alejaron de Dios y fueron cautivos por los pueblos paganos. Y aunque regresaron luego a su tierra, ¿recuerdan el tiempo del babilónico? Aunque regresaron luego a su tierra, nunca hicieron lo que Dios les pedía que tenían que hacer. Cuando regresaron a su tierra, se ocuparon de sus casas y abandonaron la casa de Dios. Y para completar, cuando Jesucristo vino en su ministerio terrenal, estaban en una apostasía total. Gloria a Dios, porque Dios siempre, a lo largo de la historia en su pueblo, siempre guarda un remanente. Es decir, los verdaderos judíos o verdaderos creyentes que son redimidos. Esto, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 2, aunque hay un remanente que Dios, por ejemplo, le prometió a Isaías, ¿no? Aunque hay un remanente, toda la nación le dio la espalda a Dios a pesar de los privilegios que tenían. Y Pablo por eso en Romanos capítulo 10, versículo 2, dice que teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia, se han sujetado a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, que el verdadero problema de estos hombres es que no conocían la justicia de Dios, sino que buscaron establecer su propia justicia. Es decir, quisieron hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Entonces, en el tiempo de Cristo, los líderes religiosos promovieron un sistema de apostasía donde la salvación se encontraba por sus propias obras. Creo que eso es lo que los judaizantes comenzaron a enseñar, y creo que hasta el día de hoy lo siguen enseñando. Que en lugar de acercar a las personas a Cristo, lo que hacemos es alejarlas de Cristo. En ese momento entra Juan el Bautista. Comienza su ministerio, llama a las personas a que se vuelvan a la verdadera justicia, la justicia de Dios. Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron, creo que la gran mayoría, al punto de que mataron a Juan, mataron al Mesías. Así que en los tiempos de Cristo, del apóstol Pablo, los judíos estaban en la cima de la apostasía. Tanto tiempo esperando al Mesías prometido. Aquel que lo liberaría de todos los problemas, de la cautividad, de la esclavitud. Y cuando lo tuvieron frente a frente, no lo pudieron identificar. Esa es la tristeza del apóstol Pablo. Miren lo que Jesucristo dijo en Mateo 21. Vaya a Mateo 21. Mateo 21, versículo 31. Dice, ¿qué dice? Dice,
De cierto os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. En este pasaje, el Señor Jesús está hablando a los líderes religiosos. Para los líderes religiosos en los tiempos de Cristo, ahí en Palestina, los recaudadores de impuestos eran la escoria social, o sea, eran lo peor para ellos. No los querían porque trabajaban para el gobierno romano y tenían que ir a recoger los impuestos. Entonces no los querían. Luego el Señor Jesús menciona otro segundo grupo que también era considerado como lo peor de su tiempo moralmente, las prostitutas o rameras. Y Jesús le está diciendo ahora a estos líderes religiosos, miren lo que le está diciendo, que estos dos tipos de personas, aquellos que ustedes los ven como los peores, entrarán en mi reino antes que ustedes, líderes religiosos. Y alguien preguntará, ¿pero por qué? Él contesta el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué hiciste? No le creíste. Escúcheme por favor. Los líderes religiosos, a pesar de todo el conocimiento que tenían, toda la teología que tenían, ignoraban la justicia de Dios. Así que cuando Jesús predicó la justicia de Dios, ellos no le creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Porque estaban aferrados a su propia justicia. Por eso dice el versículo, pero los publicanos y las rameras, sigue diciendo el versículo, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después de creerle. Ahora, en Mateo 23, allá adelante, en el sermón contra los líderes espirituales, miren lo que le dice, 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Excepto o sacando a un lado el remanente judío que realmente creía, los demás se habían convertido en un pueblo que producía tristeza y dolor, un pueblo apóstata, un pueblo maldecido. Mientras que por otro lado, el pueblo de Dios, no el nuevo, sino el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles, era un motivo de alegría. Ahora, recuerda Mateo 22, Mateo 22 no tiene que buscarlo, yo se lo voy a contar. Cuando el Señor habla del rey que preparó un banquete para su hijo, y dice que fue a la gente que había invitado, o sea, es decir, Israel, ya es hora, vengan que el banquete está preparado, vengan a la fiesta. Y dice la escritura que todos empezaron ¿a qué? A excusarse. No tengo tiempo, no voy a inventar. Vamos a decir lo que dice. Tengo que ir a revisar chequear el arado, el otro estoy casado y el tercero, arado, casado, y voy a mirar la propiedad que había comprado. Empezaron a dar sus excusas. ¿Qué dice el Señor? Pues entonces ve, sal a las carreteras, a las calles, invita a todo el que encuentres.
Lo que está diciendo esta parábola, mis amados, es que los judíos dijeron no al Mesías. Dios miró a los gentiles y los unió al pueblo de Dios. Ahí entramos tú y yo, alabado sea el Señor. Entonces, según la Escritura, mientras los judíos no crean en Cristo como Mesías, como Salvador, mientras no crean en la justicia perfecta de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, el pueblo judío será un pueblo que produce tristeza y se van a condenar, según la Escritura. Los judíos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, incluso en nuestro tiempo, en su mayor parte, son un pueblo que producen esa tristeza. Están perdidos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por linaje, no es por sangre, no es biológico. La salvación es por creer en la obra de Jesucristo, no importa de qué linaje tú vengas. Si no se cree en Cristo, no encontrarás salvación, encontrarás condenación. Fueron los mismos judíos los que iniciaron la persecución contra Cristo y continuaron la persecución contra los apóstoles. Volvamos al versículo 15 en 1 Tesalonicenses. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mientras los judíos rechazaron, los tesalonicenses recibieron esa palabra. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Nos expulsaron, nos echaron, nos corrieron. Los profetas antes de Cristo proclamaron la verdad. Cristo en su ministerio terrenal proclamó la verdad. Luego los apóstoles estaban proclamando la verdad del Evangelio. Los judíos mataron a los profetas, mataron al Mesías, mataron a los apóstoles simplemente porque rechazaron el mensaje del Evangelio. Ellos rechazaban la palabra sin importar quién la predicara. No importa que la predicara el profeta, no importa que la predicara Cristo, no importa que la predicara los apóstoles. Lo rechazaron simplemente porque rechazaban no al hombre en sí, sino al mensaje que estaba predicando ese hombre. ¿Sabe que Jesucristo lo explicó claramente en Mateo 21? Vaya a Mateo 21 otra vez. Versículo 33. Vamos a leer varios versículos, así que voy rápido. Dice, oíd esta palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Versículo 36. Entonces envió otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, apoderémonos de su heredad y tomémosle. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Wow.
Wow. Luego en el versículo 40, Jesús pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ahora mire la respuesta de los líderes religiosos en el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El versículo 42. Esa es la respuesta de los líderes religiosos. Mírame lo que dice el Señor Jesús en el versículo 42. ¿Nunca leíste la Escritura? Quizás el Señor Jesús apuntando al Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En otras palabras, me voy a alejar de ustedes y voy a llamar a un nuevo pueblo de toda lengua y de toda nación. Y dice el versículo 44, y el que creyere, el que cayere sobre esta piedra, o sea, Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Ahora, mire la reacción de ellos. Versículo 45. Y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos, que dice, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, ellos entendieron que ellos eran los responsables de esa viña y que habían matado a todos los profetas que habían venido y que iban a matar al Señor Jesucristo. Hermanos, y en lugar de buscar arrepentimiento, miren lo que dice el versículo 46. Buscaban cómo echarle mano, pero temían al pueblo porque le tenían por profeta. En lugar de buscar arrepentimiento, querían ¿qué? Matarlo. Más adelante, en el capítulo 23, creo, Jesucristo le dice a ellos, vosotros también tenéis la misma medida de vuestros padres. Es decir, ustedes hacen lo mismo que hicieron sus padres. Ustedes siguen asesinando profetas. La diferencia es que ahora van a asesinar a Cristo y después van a empezar a asesinar a los apóstoles. Y todos murieron asesinados. Solo uno, apóstol Juan, ¿no? Dice la historia que podemos decir que murió por métodos naturales que llamamos, muerte natural que llamamos. Al resto los mataron a todos. Por eso Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos, les hablaba con dureza. Les decía, generación de víboras, ¿cómo vas a escapar de la condenación eterna? Dice, envío profetas, envío sabios, escribas, y a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces esa es la radiografía de este pueblo del cual el apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses escribe que mataron al Señor Jesús, que rechazaron la palabra,
Sabemos que los romanos fueron los que ejecutaron la pena de muerte sobre el Señor Jesucristo, pero todos sabemos que los que estaban detrás de esa muerte fueron ¿quiénes? Los líderes religiosos. Ellos decían, no tenemos más rey que César. Cuando Pilato lo quería soltar y los puso a escoger entre Barrabás y Jesucristo, ¿qué dijeron? Que suelten a Barrabás, que crucifiquen a Jesucristo. Claro, no podemos responsabilizar a todos los judíos de ello, de ese evento, pero sí por lo menos una gran cantidad. Cuando usted ve al apóstol Pablo, o al apóstol Pedro, perdón, en uno de sus primeros sermones, allá en Hechos capítulo 2, vaya a Hechos capítulo 2, versículo 23, 22 y 23. Hechos 2, mire lo que dice el apóstol. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios ante vosotros con maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, mire lo que dice: prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este es el mismo Pedro, que días atrás, no sé, a ver qué, 50 o 60 días atrás, se había escondido, que había negado a Jesucristo por miedo a que lo mataran. Ahora se paró al frente de ellos y le dice: ese Jesús que mataron hace más de 50 días, ustedes lo mataron. Los confrontó con la verdad. Hermano, este era el patrón de conducta de este pueblo. Es más, podríamos seguir diciendo, cuando usted va a Hechos capítulo 7, versículo 51, para los que están anotando, cuando Esteban está predicando, al final de su sermón, mire lo que Esteban dice en el versículo 51: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así que la declaración del apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2 está en completa armonía con toda la escritura. Esteban le dijo: ustedes son traidores, ustedes son los asesinos. Y esto no solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando usted va en Reyes, primer libro de Reyes 19, versículo 10, usted encuentra allí lo mismo. Hablando de Elías, un hombre que tenía un celo vivo por Dios, también lo querían matar. Y cuando usted mira, por ejemplo, la historia de los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, según la historia, dice que fue aserrado a la mitad, es decir, lo cortaron a la mitad en el reinado de Manasés. Jeremías también fue apedreado. Así que ese es el comportamiento de este pueblo. Y eso produce tristeza en Pablo. Y Pablo lo compara con ese pueblo que en poco tiempo de escuchar la palabra respondieron de manera diferente. El segundo punto de contraste que el apóstol nos presenta aquí lo vemos al final del versículo 15 y principio del versículo 16. Dice: y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven.
O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que no solo rechazaron la palabra de Dios, porque una cosa es rechazar la palabra de Dios, sino que en segundo lugar se convirtieron en un estorbo. ¿Para qué? Para que otros no creyeran. Lo podríamos decir de esta manera. Los judíos incrédulos tenían una resistencia perversa a los siervos de Dios y su mensaje. Mientras los tesalonicenses habían honrado a los apóstoles, Pablo y Silas, imitándolos, mientras los tesalonicenses estaban imitando a otras iglesias y otras iglesias estaban imitando a los tesalonicenses, Pablo dice aquí, los judíos se oponen a los que están predicando el mensaje de Dios. Son un estorbo. Y están tratando de evitar de que el evangelio sea predicado. Estos hombres eran hostiles contra toda persona que predicaba el evangelio. Y el problema era de que al ser un obstáculo al predicador del evangelio, Pablo dice aquí que los gentiles no estaban alcanzando salvación. Es decir, no estamos pudiendo predicar el mensaje para que alcancen salvación. Ahora ya claro, porque yo sé que siempre hemos aprendido por la Escritura de que los judíos no querían a los gentiles. Aquí Pablo no está hablando de un prejuicio racial. Un prejuicio racial. Pablo está hablando aquí de un prejuicio religioso. O sea, ellos tenían su propia religión, tenían su propia teología, la forma en que tenían que hacer las cosas, y les comenzó a molestar cuando Jesucristo o los apóstoles al predicar el verdadero evangelio le decían: un momento, las cosas se hacen según como Dios dice en su palabra, no como ustedes los quieren hacer. Y en su ceguera espiritual no se daban cuenta que al oponerse a Pablo y a sus colaboradores estaban estorbando al evangelio, estaban estorbando a los propósitos de Dios. Y hermano, eso es peligroso. Lo digo una vez más. Estos líderes religiosos en su ceguera espiritual no se daban cuenta que al oponerse a Pablo y a sus colaboradores, o a Pedro, o a Santiago, estaban estorbando el evangelio, estaban estorbando el propósito de Dios. Por eso Dios le dijo a Pablo: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo, él pensaba que perseguía a la iglesia, no, estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice? Miren lo que dice, déjeme leérselo en Lucas 11:23. Lucas 11:23, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Así que le va a aparecer en la pantalla. Dice: el que no está el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja contra mí. Son las palabras del Señor Jesucristo. Wow. La ceguera los llevó a oponerse, no a Pablo, sino al mismo Dios. Y esto nos lleva al tercer punto de contraste, por el cual Pablo se llena de tristeza, y está en el versículo 16, al final. Así colma ellos siempre la medida de sus pecados,
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, este es un texto, no sé usted, pero esto es un texto horrible. No sé cómo lo vio usted, pero por lo menos yo en lo personal es un texto horrible. Así colma la medida de sus pecados, pues vino para ellos la ira hasta el extremo. La razón de tristeza del apóstol Pablo, ya usted lo tiene al frente, es que su castigo va a ser un sufrimiento eterno. Hace unas semanas estudiamos sobre el infierno y hablamos de que no va a terminar. Es eterno el castigo. El resultado que dice Pablo aquí de la oposición de este pueblo a los predicadores del Evangelio, el resultado de este pueblo al rechazo del Evangelio, la predicación de la palabra, es que está llenando la medida de sus pecados. Y esto me recuerda las palabras de Dios en Génesis 6, hablando de la generación antes del diluvio, cuando dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Más adelante Jesús en Mateo 23:32, como ya lo mencionamos, Cristo le dijo a los líderes religiosos: vosotros llenad la medida de vuestros padres. Pablo aquí dice: así colman ellos siempre la medida de sus pecados. O sea, la copa está rebosando. Es decir, el juicio de Dios es inevitable. Por eso dice: la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. La ira de ellos ha llegado hasta el extremo. Hermanos y amigos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, kindness. Pero también es un Dios de justicia. Y su palabra dice que Él no tomará al culpable por inocente. La apostasía de este pueblo llegó hasta el límite que mataron a los mensajeros de Cristo y a Cristo. Ahora note el verbo, dice: la ira ha venido. O sea, el verbo, la forma en que está escrito, dicen los estudiosos, que es algo inevitable, algo cierto como si ya hubiera sucedido. Y la ira de Dios, por lo menos podemos saber que se ha manifestado sobre este pueblo en el pasado. ¿Por medio de qué? Del cautiverio. En varias ocasiones fueron llevados cautivos, una de ellas por los babilónicos. Luego también tenemos otra, la tremenda devastación y masacre en el 70 después de Cristo. No quedó piedra sobre piedra. Y todos los que han tenido la oportunidad de leer al historiador Josefo, produce una cosa extraña en uno cuando lee lo que Josefo dice que pasó en ese tiempo, el historiador. Pero más de eso creo que apunta, mis amados, a una ira final. Una ira escatológica final.
Cuando se tengan que enfrentar al juicio del Dios santo y justo por haberlo rechazado constantemente. Ellos no enfrentarán haber rechazado a Pablo. Ellos enfrentarán haber rechazado a Dios mismo. No enfrentarás por haber rechazado la enseñanza de un hombre en particular, algún pastor en particular. Es por haber rechazado el mensaje de Cristo. Así que este pecado está asociado con una condenación eterna. Ellos produjeron mucho daño a los cristianos. Mucho daño a los cristianos. A lo largo de la historia, los que persiguen han producido mucho daño a los cristianos. Pero no tan grande como el daño que se estaban proporcionando a ellos mismos. Lo digo una vez más. Ellos le produjeron mucho daño a los cristianos, pero no se dieron cuenta que el daño más grave se lo estaban produciendo a ellos mismos. Ellos pensaban que estaban haciendo daño a los apóstoles, a los cristianos, cuando en realidad se estaban dañando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban actuando en incredulidad y iban a terminar en condenación eterna. Amigo que estás en Cristo, cuando tú te opones a la predicación de Cristo, el perjudicado eres tú. Te estás dañando a ti mismo. Esto me recuerda a lo que Jesucristo dijo en Juan 3:36. El mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y dice algo aterrador: sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Rechazar el mensaje de Cristo es el peor mensaje, es la peor decisión que tú y yo podemos tomar. Porque no tiene reversa y porque tiene consecuencias eternas. Solo hay dos decisiones importantes para el cristiano que no tienen reversa. Todo lo demás tiene reversa. Todo lo demás para el cristiano tiene reversa. Solo hay dos que no tienen reversa. Después de que te hayas casado no hay reversa. Y segundo, si mueres sin Cristo, tampoco hay reversa. No hay segunda oportunidad. No hay. No hay. No crea ese cuento, hermano, de que va a llegar un tiempo de usted tener una oportunidad, de que hermano, no hay segunda oportunidad. O crees en Cristo cuando estás vivo, o ya no crees. Y dice el pasaje: no tiene vida, sino que la ira o el juicio de Dios estará sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Para ir terminando. Pero hermano, que se han cumplido todos los requisitos de esa condenación eterna. La copa está llena, han llegado al límite de sus pecados, asesinaron al Mesías, asesinaron a los predicadores,
Por lo tanto, vendrá un juicio sobre ellos como individuos. Y la consecuencia será eterna en el infierno. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Bueno, primero que debemos estar agradecidos por los que creen y reciben la palabra de Dios, por aquellos que imitan a Cristo, a otras iglesias dignas de imitar, aquellos que perseveran en las pruebas y muestran una fe con una mirada puesta en la gloria eterna. Pero también debemos estar tristes por aquellos que rechazan la palabra, aquellos que son obstáculo a la predicación del Evangelio, aquellos que se mueren sin Cristo, porque su sufrimiento final será eterno. Así que debemos tener un corazón compasivo por ellos. Y al mismo tiempo tenemos que preguntarnos como iglesia o como persona, ¿estaré yo rechazando la palabra de Dios? ¿Estoy yo siendo un obstáculo para la predicación del Evangelio? ¿Estoy acumulando la ira de Dios sobre mi cabeza? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es sí, te digo con temblor, con temor y con amor, sufrirás condenación eterna. Amigo, hermano, Dios tiene un límite. Él dice en su palabra que Él no dejará por inocente al culpable. Él dice en Romanos, mía es la venganza, yo pagaré. Aunque usted cree que no está pasando nada, de Él va a dar la recompensa a su tiempo. Los que se oponen al Evangelio no saldrán impunes. Dios hará justicia, justa justicia sobre ellos a su tiempo. Así que, amada iglesia, que Dios nos permita, por medio a través de su palabra, examinar nuestras vidas a nivel personal y a nivel congregacional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, y tomamos un momento para orar por aquellos que están en esta congregación o que nos están escuchando, que no conocen tu palabra. Señor, que quizás de una u otra manera han escuchado la predicación del Evangelio, pero que la siguen rechazando. Señor, oramos por misericordia para esas personas. Señor, oramos para que tú puedas obrar en los corazones de estas personas como solo tú lo sabes hacer. Señor, reconocemos nuestra impotencia, nuestra incapacidad, porque no está a nuestro alcance hacer que ellos crean. Señor, por eso clamamos a ti que tú lo puedes hacer. Padre, de la misma manera como convenciste a Pablo, un hombre con un corazón duro, Señor, yo clamo para que tú puedas convencer a aquellos que están en esta mañana o aquellos que nos escuchan que no te conocen, para que puedan creer en tu palabra y no rechacen más el Evangelio. Señor, mi oración es para que tú les abras su entendimiento y ellos puedan ver su condición delante de ti. Señor, y que puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Padre, pedimos perdón por la incredulidad de ellos.
Padre, pedimos perdón por aquellos, oh Dios, que se oponen a tu palabra, a la predicación de tu palabra. Señor, para que tú también traigas entendimiento a su vida. Señor, y ellos entiendan que no es contra una iglesia, Señor, sino que es contra ti, el Dios de la iglesia. Padre, y si somos nosotros los que nos estamos oponiendo a tu palabra, perdónanos, oh Dios. Perdónanos si nos estamos oponiendo, si estamos siendo obstáculo para que otros prediquen tu palabra. Perdónanos a nivel personal y como iglesia. Señor, aquí estamos delante de ti. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Señor, porque somos hombres propensos a fallar y débiles. Por eso clamo de tu Espíritu para que nos ayudes. Señor, yo oro para que aquel que no te conoce hoy pueda creer en ti. Y para que un pecador se arrepienta. Haya un verdadero arrepentimiento. Señor, y que sus frutos comiencen a verse en su estilo de vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amigo que estás en Cristo, si tú te preguntas, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? La Escritura te dice, cree en el Señor Jesús y alcanzarás salvación. Creer en Él significa de que tú identificas que tú eres un pecador y que solamente Jesús puede perdonar tus pecados, que solamente Jesús es el camino al cielo, camino al Padre, y que Él es tu abogado. Y creer en Jesús significa arrepentimiento, es decir, dar una vuelta y cambiar de dirección, cambiar de mente. Ahora ya no vas a vivir como dice el mundo, como dice tu engañoso corazón, sino como enseña la palabra de Dios. Darás fruto de arrepentimiento y allí te darás cuenta que realmente has creído en Cristo. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.